Saludos amigos, aquí de nuevo por la indulgencia de ustedes, Rafael Núñez en Reseñas el Podcast y... Adelaida Martínez. ¿Y usted? Yaida Ortiz de este lado. No me agarran fuera de base, ¿no? No, señor, yo era lanzadora de entrada. Sí, de lo escogido, ¿verdad? No, y liceísta de pura cepa. Del equipo de softball de mi barrio, allá en Puerto Plata. Sí, señores, una semana muy movida con noticias, muchas noticias. Impactante y que ha afectado el estado de ánimo de los dominicanos, Yarit y Adelaida, es la desaparición del niño en Jarabacoa de 3 años, que a estas alturas, de 4 días después de haberse desaparecido de su casa, estaba en el patio de su casa, pues no, las autoridades que han desplegado todos los esfuerzos habidos y por haber, todavía no encuentran rastro. Es una situación muy lamentable, sobre todo porque es un pequeño de apenas 3 años. No tiene manera ni de cómo articular palabras bien, ni de defenderse. Ni establecer bien de dónde partió, o esperamos, ¿verdad?, que lo encuentren sano y salvo. Y como usted decía también, las autoridades han desplegado muchos esfuerzos. De hecho, se ha dicho públicamente que han estado utilizando la misma tecnología que se utilizó para buscar a la joven india desaparecida hace unas semanas también. Konanski. Ajá, Sudisha Konanski. Esa noticia de verdad, aunque ocurrió en Jarabacoa, ha consternado a toda la sociedad. Así es. No quiere ver uno esos videos donde salen los padres llorando y una situación muy lamentable. La madre. Pero previo a esa noticia ocurre otro hecho también de sangre terrible, que Huáscar nos estaba dando detalles de cómo ocurrió del pensionado de la Armada, que mató a su hijo, mató a su mujer, a la mujer de su hijo y se mató él. Y la historia que hay detrás de eso, Adelaida y Yarit, señores, es escalofriante. Según versiones. Escalofriante. Y ya abordamos en la entrega pasada de Reseñas del Podcast el tema de la salud mental, que fue muy edificante con Abril Arias. Siguen sucediendo casos de violencia en el núcleo social más importante de toda sociedad, que es la familia. Hubo otros casos ahí también de violencia en la familia, que uno de verdad a veces ni quisiera encender el televisor, ni encender la radio, porque es que estos casos abruman. A mí el caso del niño de verdad que eso parte el alma, ver a su mamá. Las autoridades están haciendo todo el esfuerzo. Hay muchas desapariciones. Uno se remite a reportes que han hecho colegas muy extensos sobre las desapariciones en República Dominicana, y hay casos de los cuales han pasado años y años y no se ha vuelto a saber nada de personas que desaparecieron, jóvenes, niños. Ojalá que este no sea el caso de Roldani. Exacto. Y que llegue a un desenlace donde pueda haber paz y tranquilidad. Mencionabas, Adela, también lo de la entrega pasada que tuvimos aquí en el podcast, e invitar a todos nuestros seguidores a que revisiten esa entrevista, porque realmente fue una entrevista muy buena con la psicóloga Abril Arias Taveras, y ella hablaba sobre cómo el entorno familiar también puede influir en ciertos problemas de salud mental, o pueden ayudar a estos niños y el entorno en el que se están criando. Entonces, invitar a nuestros seguidores a que revisiten esa entrevista, que realmente es muy buena y muy edificante. Abril Arias Taveras hablaba en este programa de la diferencia que hay entre agresividad y violencia. En el caso en cuestión del señor que mata a esa familia y se mata a él, quiero volver sobre eso porque hay una versión. Ahí hay una situación de agresividad y de violencia, las dos juntas. Sí. Porque, ¿qué es lo que dicen los medios de comunicación tradicionales? Que ese señor, un pensionado, un hombre honesto, un hombre trabajador de su familia, tiene un hijo adulto ya,
que lo botan de una institución militar o policial y el muchacho coge la delincuencia como su opción. A lo mejor ya lo era cuando lo votaron por eso, precisamente, uno deduciendo. Y entonces se mete en un problema de un muerto, ese muchacho, supuestamente, según dicen los medios, y entonces se coge la vivienda de él y de su mujer, de la madre de él, como guarida para esconderse. Y el señor insiste con la doña que lo saque de allá, que él no quiere delincuente en su casa. Pues cuando él llega, lo encuentra durmiendo en la casa y ahí ocurre la situación. Es lamentable. Sí. Eso realmente, el tema de la violencia y el tema de la agresividad son dos elementos que están en la sociedad muy latentes y que lo vivimos cada día. Nosotros lo vemos en cada una de las noticias. Yo lo que digo es que volver al tema, Adelaida, que nos decía la psicóloga. Usted tiene que supervisar a sus hijos. La familia. Usted tiene que supervisar a sus hijos. Cuando falla la supervisión, entonces falla el tema de qué es lo que está haciendo su hijo. Y a ese caso también esta semana se suma el asesinato de una mujer a manos de la pareja de su hija. Esta se involucró. Sí, la señora que fue a defender a la hija. Tratar de intermediar en un conflicto de pareja de su hija y del nuero. Y del nuero, y terminó ella siendo quien perdió la vida. Sí, el mismo tema. La violencia intrafamiliar y la violencia que hay en la sociedad, que lo tratamos con la psicóloga, con la presidenta de la Asociación de Profesionales de la Psicología. Es un asunto que los gobiernos van a tener que hacer políticas públicas para ver cómo es que este tema se puede un poco minimizar y hacer una correcta coordinación de esfuerzos, porque se están haciendo los esfuerzos, pero una correcta coordinación de esfuerzos, que era lo que ella se quejaba, para que se pueda menguar esta situación de violencia y de agresividad que muestra a la gente hasta conduciendo. Uno lo que tiene que andar es como con el credo en la boca, realmente, porque a mí me ocurrió esta semana una situación similar y uno lo que hace es hacerse el chivo loco, como dice la gente. Y respirar profundo. Así es. Sí, respirar y a veces dejar pasar cosas que a veces uno por su carácter, lo digo por mí, que no soy nada fácil a veces, pero uno aprende a controlar eso. Hay que manejar la inteligencia emocional. El tema del tránsito es el reflejo de muchas sociedades y de cómo anda la educación. Políticas públicas, pero que sean efectivas. Tomar de referente otras naciones que ya están actuando en ese sentido, impartiendo clases de inteligencia emocional en las escuelas, que es importantísimo. No le enseñamos a nuestros niños, no le enseñamos ni siquiera a adultos a manejar la inteligencia emocional. Y eso es importantísimo. El tema de la tecnología, los celulares, la miniserie que ha dado mucho de qué hablar, que no pudimos abordar la profundidad con Abril Arias, adolescencia, que nos muestra tantas cosas. Podemos criar a 4 muchachos, los 4 salen diferentes. Hay uno que necesita más atención que el otro, hay otra que está ahí, pero que no dice sus cosas y las señales están ahí, los padres no saben leer y después están preguntándose qué pasó, yo lo Y cómo el entorno social también incide, sobre todo en las redes sociales y el lenguaje también en el que ellos se comunican con otros jóvenes de su edad. Eso también es bueno supervisarlo como padres. Yo recuerdo siempre a una psicóloga que yo entrevistaba anteriormente cuando trabajaba en la Z, Yanis, que ella me decía, Adela, el 85% de lo que somos de adultos se lo debemos al hogar y al entorno. O sea, esa base es tan importante cuando estamos con mamá, con papá, el entorno donde tú te desenvuelves, con quién se juntan tus muchachos, qué ven tus muchachos, todo eso te forja, porque es que tú te forjas la personalidad se forja desde los 0 hasta los 8 años. Claro, y las correcciones en casa. Y yo te digo, yo he visto personas que delinquen, y tú ves a sus padres que son gente honesta. Sí. Gente honesta, o sea, se criaron con los mismos hermanos que también son personas de bien.
ahí hay una discusión filosófica entre los psicólogos de si hay una persona adulta que es malvada porque lo trajo en los genes. Hay esa discusión de si es aprendida, si esa conducta aprendida en el hogar y en el entorno, o es una persona que premeditadamente trae esa maldad en los genes o en la sangre. Mire, Rafael, ahora que usted dice eso, por eso es que uno siempre tiene que recordar cuando papá, mamá o incluso amistades muy cercanas le dicen cuidado con quien tú vas a encastar, muchacho, cuidado con quien tú vas a tener hijos, porque los genes de esa familia no por ahí te empiezan a describir situaciones que se han dado en el entorno de esa persona. Exacto. Y ahí viene la famosa discusión de si se nace o se hace en el camino. Y eso que menciona Adele es muy cierto, porque no solamente pasa con las amistades, sino también cuando tú como niño llegas a tu casa con algo que no te lo han dado tus padres. ¿De dónde salió eso? Ajá. Claro. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Quién te lo dio? Cuestionar. Yari, yo creo que sí. Cualquier persona, quizás yo tuve la propensión en mi niñez de la herencia familiar. Sí, eso se llama familiar. Con constelaciones familiares. Un tema que está de boga ahora. La constelación familiar, haber traído en mis genes ser ladrón o ser delincuente. O cuentas pendientes pero el ancla de la situación de la familia, de mamá y papá y mis hermanos y del entorno, no me permitieron desarrollar eso. Exactamente. Entonces, por eso es que se refuerza más la idea de que supervise tu muchacho. Claro. Porque se puede romper con eso. Yo he visto niños, por ejemplo, en el colegio donde va Miranda, yo he visto niños con una cierta tendencia que uno observa. Sí. Ahí es que el papá y la mamá tienen que estar al acecho para, eso no se hace así. Ahí es que va supervisión. Y que cada sanción tenga respuestas de por qué te sancioné, por qué te castigué. Sí, porque también estaba esa cultura de te voy a sancionar, te voy a quitar tus aparatos, tus juegos preferidos por esto y por eso. Y no es que uno está abogando por las palizas. Yo no creo en eso. He estado de acuerdo con eso. Creo en eso. A mí mi mamá nunca me dio una pela. Pues mamá tenía el brazo de Pedro Martínez y el de Sandy Cufa. Y todavía siendo una adulta. Pregúntale a Huaca. En mi casa en Puerto Plata había una correa blanca en un cordel, que cada vez que Doña Negra cogía esa correa era ¿para qué te tengo? Yo digo, mi mamá Leticia, que le pregunten a Huácar, porque ella nunca me dio a mí. Ay, a mí sí me dio. Me salvó. Huácar recogió su tablazo de mamá, mi sobrino Huáscar. Bueno, yo tuve la suerte de que Doña Carmen nunca me dio una pela. Pero era cuestión de decirme, Carla, en mi casa me dicen Carla, dime. Ya. Y ya. Se acabó. No hay que decir más nada. No, y todavía y no te decía Yarit. Cuando te decía Carla, ya tú sabes. Preocupada. Sí. No, y no solamente eso, todavía siendo adulta, que trabajando y todo, mi mamá me llamaba, tenemos que hablar. Y yo empezaba ¿qué yo hice? Ese tenemos que hablar, que asusta también tanto. Sí, exacto. Sí. La crianza tiene mucho que ver también. Igual que cuando una mujer le dice a uno tenemos que hablar en la noche, mira, tenemos que habbar. Ay, mamacita, ¿dónde me meto? Tenemos que hablar. Esa estrategia no la utilizo. Porque normalmente salen corriendo. Normalmente en una pareja, o sea, normalmente en una pareja, si la mujer quiere hablar algo, te lo tira ahí. Pero decirte, mira, tenemos que hablar. Esa amenaza. Ay, papá. Ustedes no se concentran en el No hay forma de tú concentrarte en el trabajo, en la calle manejando. Nada. Dios mío, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? Eso no es fácil, ¿no? Qué barbaridad. Pues señores, pasemos a otro tema que ha hecho temblar los cimientos de la República Dominicana con el anuncio hecho por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que oficializa una guerra arancelaria con todos sus socios. Exacto. No importa que sean amigos, concubinos, amantes, o aliados, nada. No simpatizantes. Sí, el presidente Donald Trump anunció ayer
un arancel de 10% en adelante a todos sus socios, de los cuales tienen relaciones de importaciones de servicios y productos a los Estados Unidos. República Dominicana, cuyas exportaciones casi en su totalidad van al territorio de Estados Unidos, va a ser muy afectada con esta decisión de Estados Unidos. A nosotros parece que nos toca un 10% de arancel de las importaciones de bienes y servicios que llegan a los Estados Unidos. Eso abre una guerra comercial y eso lo que busca. Nosotros vamos a tener la oportunidad de entrevistar más adelante a Antonio Siriaco, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que nos explique este tema, porque realmente nosotros tenemos... Efectivo el 5 de abril, sería esto. Sí, a partir del 5 de abril. Sí. Exacto. Eso, nosotros tenemos exportaciones que alcanzan los casi 12 mil millones de dólares al año, y eso va a afectar fundamentalmente a las zonas francas. Otras exportaciones también, pero las mayores son las zonas francas. Por ejemplo, el año pasado, 2024, nosotros tuvimos exportaciones de más de 6 mil millones de dólares, más de 6 mil millones de dólares. El 53% de las exportaciones son con Estados Unidos. Exacto. Ay, sí. O sea, una cosa uno de extraordinaria. Los principales, sí, así es. Y usted sabe que me recuerda con eso cuando estuvo Andy por aquí. Andy. Jaime Escudero. Óyeme, yo tengo le voy a decir, Andy con Jaime. Yo le voy a decir a Jaime Ariste Escudero, que hablé con él ahorita, que tú le dices a Andy. Es que siempre le digo Andy, porque ellos siempre tenían incluso un programa. Y Andy lo advirtió aquí en este espacio. Sí. Escudero. Jaime Escudero en Yo hablé con Andy Dawarre, está en Estados Unidos haciéndose un tema de salud. Entonces, pero tranquilo, bien. Que Dios todo va a salir bien. Todo salga bien, pero es un asunto leve. Jaime Ariste Escudero lo advirtió en este espacio cuando vino y hablamos de la guerra comercial que anunció Trump. Exacto. Y de los problemas que iba a tener con sus aliados. Y ya se ha hecho realidad. Ayer cuando Donald Trump anuncia esto de los aranceles a casi todos los países. Exacto. Sí. Entre ellos Venezuela con un 15% y a Nicaragua un 18%. República Dominicana se mantiene en la lista junto a Argentina, Chile y otros países con el 10%, pero claro que tendrá un efecto a nuestra economía. Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando de realmente una cosa que nosotros queremos que nos pueda decir Antonio Siriaco, es hacia dónde puede conducir al mundo esta guerra arancelaria. Así es que vamos a hacer una pausa. Y venimos con esa entrevista de Antonio Siriaco, así es que nos vamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga.
RANUR, consultores en comunicación estratégica y tecnologías. Es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. RANUR es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. RANUR es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, RANUR te acompaña por el camino correcto. Sí, aquí de nuevo con ustedes con la entrevista Antonio Siriaco, economista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Económicas de esa alta casa de estudios. Y con Siriaco hemos hecho contacto para ver la reacción que él tiene respecto al anuncio que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de anunciar aranceles casi a todos sus socios, sin excepción, desde un 10%, y así va gradualmente, y a las grandes economías como China, y México y Canadá, se supone que son aranceles más altos. Tenemos a Siriaco en su casa, ¿verdad? Desde su casa, y queremos saber cuál es la visión que él tiene respecto a esta guerra arancelaria que ha iniciado de manera oficial el presidente de los Estados Unidos. El presidente Trump, con esta orden presidencial, básicamente declara una guerra comercial. Y ahí están todos los países, de una forma u otra, que representan prácticamente más del 80% del comercio mundial, incluyendo claramente a la República Dominicana. Ahora, ¿qué repercusiones tiene eso directamente en la República Dominicana? Exacto. En primer lugar, nosotros nos imponen un arancel de un 10%. Eso hace menos competitivo nuestras exportaciones, particularmente las exportaciones de zonas francas, porque el 68% de esas exportaciones van al mercado norteamericano. ¿Y por qué la hace menos competitiva? Porque en las declaraciones de ayer del señor Trump no le impuso aranceles recíprocos ni a México ni a Canadá. Y todos sabemos que quien compite en el mercado norteamericano y básicamente las exportaciones de zonas francas es México. Entonces eso le da una ventaja relativa a México con respecto a las exportaciones dominicanas y básicamente de zonas francas. Y hay que decir lo siguiente, eso también va a tener impacto en la economía norteamericana, lo cual traerá como consecuencia un menor crecimiento económico en ese país y además un fortalecimiento del dólar e incremento en tasa de interés. Si eso ocurriese, tal y como se pronostica, Estados Unidos va a crecer menos. Para que ustedes tengan una idea, Rafael, sí. Este año los Estados Unidos va a crecer entre 1.5 y 2%. El año pasado tuvo un crecimiento casi cercano al 3%. Y eso claramente benefició a la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros crecimos
en el año 2024 un 5%. Y por cada 1% que crece Estados Unidos, nosotros lo hacemos 1.7. Si tú multiplicas 1.7 por 2.8 que creció Estados Unidos, es casi un 5%, sí, lo que creció la República Dominicana. Entonces, hay dos formas en que esto va a impactar a la República Dominicana. Un impacto directo en las exportaciones nacionales y de zona franca, y un impacto indirecto que tiene que ver con el menor crecimiento que puede tener la economía norteamericana. Y eso obviamente tú sabes que si crece menos la economía norteamericana, te genera menos empleo, las remesas pueden disminuir, pueden venir menos turistas, y además hay que tomar en consideración que más del 50% de la inversión extranjera es norteamericana. Sí. Entonces, esos son los posibles impactos, ¿eh? Claro, pero también hay oportunidades, porque eso es muy importante que la gente no pierda de vista. Mira por qué, Rafael. Sí. Donald Trump ayer le impuso los mayores aranceles a los países asiáticos. Así es. A China, a Vietnam, a Corea del Sur, a Taiwán. ¿Y tú sabes por qué lo hizo? Lo hizo porque quiere que las empresas americanas que están en Asia se desincentive a estar allí, para que entonces regresen a los Estados Unidos o regresen a países cercanos a Estados Unidos. Y entonces eso es una oportunidad en el mediano plazo que puede tener la República Dominicana. Sí. Sin querer, como decía el Chavo, sin querer queriendo, Donald Trump lo que está aplicando de forma indirecta es la política del famoso nearshoring. Oye bien, entonces eso puede beneficiar a la República Dominicana. O sea, no todo evidentemente hay que verlo como un perjuicio. Y ese es más o menos el panorama en el corto y mediano plazo que pueden tener esas políticas de Donald Trump, no solamente en la región, sino también en la República Dominicana. Usted hablaba, Ciriaco, de que las zonas francas se verán afectadas con este impuesto del 10%, pero ¿qué otros sectores serán impactados? Bueno, tú sabes que estamos hablando de las zonas francas como el gran sector dinámico. Fíjate que ha crecido mucho y además ha generado empleo, y además las exportaciones de zonas francas en un casi 68% van a ese mercado. Pero hay otros sectores que se pueden ver impactados. Básicamente, mira, por ejemplo, nosotros exportamos aguacate, por ejemplo, y competimos con México. Nosotros somos, después de México, el segundo exportador de aguacate no solamente a la región, sino también a Estados Unidos. Entonces eso nos hace, si le imponen un 10%, hace menos competitivo versus, por ejemplo, el aguacate mexicano. Exacto. Sí. Porque mira qué ocurre con México. Donald Trump ayer no anunció la imposición de aranceles recíprocos ni a Canadá ni a México, porque el 50% de las exportaciones de México y Canadá que van al mercado norteamericano están dentro del acuerdo del TMEC, lo que era el famoso Telecán. Y el otro 50% de las exportaciones están bajo el régimen de la OMC, de la nación más favorecida, que ese 50% posiblemente es el que se le va a imponer arancel. Pero hasta que no le pongan arancel,
México y Canadá tienen cierta ventaja relativa y competitiva con respecto a la República Dominicana en el mercado norteamericano. Siriaco, Adelaida Martínez, ¿cómo está? Qué bueno escucharlo de nuevo por aquí. Adelaida. Escuchando su exposición, lo que entiendo es que esta guerra arancelaria del presidente Donald Trump, anunciada y ya concretada con ese anuncio de ayer, es un arma de doble filo para Estados Unidos. Entonces, entre las oportunidades que tenemos los países afectados, ¿cuáles usted podría mencionar como experto en el tema de la economía? Y yo como ciudadana entonces me pregunto, ¿sería bueno que República Dominicana reconsidere explorar el comercio con otros países donde no se vea tan afectado en términos económicos por aranceles? Mira, nosotros y los sectores productivos sufren la enfermedad de la cercanía al mercado norteamericano. Porque si hay un país que tiene, mira, un acuerdo de libre comercio, incluso en mejores condiciones que el de CAFTA, tenemos uno con la Unión Europea. Y no ha sido aprovechado en su magnitud. Tenemos un acuerdo con Panamá. Centroamérica. Tenemos acuerdo Centroamérica. Sí. Tenemos acuerdo con el CARICOM. Y además tenemos relaciones diplomáticas y comerciales con China. La República Dominicana es de los pocos países que tiene estos esquemas de libre comercio y de relaciones comerciales. Pero miramos mucho al mercado norteamericano. Yo pienso que esta situación nos debe poner a reflexión para buscar otros mercados. Eso es así, porque yo lo creo así también. Durante estos próximos 4 años, la política de Trump es muy definida. Donald Trump está convencido de que el arancel es el arma que le va a disminuir toda la brecha comercial con el resto del mundo. Antonio, esa guerra comercial tiene, entre otras cosas, una basamenta en el esquema proteccionista que inauguró William McKinley a final del siglo XIX en los Estados Unidos. Y aquí hemos invitado varios economistas, ustedes que son especialistas en el tema, y lo que han dicho es que esa guerra comercial y ese proteccionismo sobre el que se está sustentando, porque en el fondo Trump cree que el declive de Estados Unidos él lo puede revertir con esa guerra de aranceles y ese proteccionismo a los productores norteamericanos. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Mira, Rafael, Trump y sus asesores están convencidos de que la política de aranceles es la mejor política no solamente para el desarrollo de la manufactura o el redesarrollo de la manufactura, sino también para recaudar fondos. Y tal como tú has dicho, él incluso en un discurso en Davos, que lo hizo vía Zoom, apeló a McKinley, William McKinley, el 25º presidente de los Estados Unidos, que generalmente utilizaba los aranceles como un mecanismo de desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que esta situación yo digo que Estados Unidos se está tirando un tiro en un pie. Bueno. Es así. Sí, yo pienso así. Porque eso va a tener repercusiones en la economía norteamericana. Puede desatar volver la espiral inflacionaria que dejó el COVID-19 en Estados Unidos. Yo creo que quizás no en esa magnitud, pero sí los precios de muchos bienes y servicios
se van a incrementar en los Estados Unidos. Porque acuérdate, Antonio, lo que él hizo en su primera gestión con el acero, y el acero se disparó en el mercado de los Estados Unidos. No, totalmente, y además ahora también corre el riesgo de que se dispare el acero. Y además otros productos alimenticios también se van a tener incidencia en los precios en los Estados Unidos. Entonces yo creo que esta incertidumbre se va a mantener durante el señor Trump. Bueno. Y va a afectar a países como la República Dominicana. Y hay que decir lo siguiente, que las cuentas macroeconómicas en la República Dominicana son sanas. Sí. Pero hay una presión externa que tú no la controlas. Así es. Entonces es una situación evidentemente que va a estar presente mientras esté el presidente Trump. Y falta mucho porque termine. Y amenaza con un tercer periodo. Pues ya he hablado de eso. Pero pero ese es otro tema también. Me tengo que reír porque la semana pasada usted hablaba de la estrategia de Trump de amagar y no dar, pero esta vez sí dio y fuertemente. Y en este sentido, Antonio, en cuanto a la inversión extranjera, ¿qué tanto podría afectar esta guerra arancelaria a la economía dominicana? Mira, si los países o las empresas norteamericanas que están en Asia deciden retornar a los Estados Unidos, no todas se van a instalar en Estados Unidos, sino en países donde los costos de mano de obra sean mucho más baratos, pero que estén cercanos a Estados Unidos y que tengan acuerdos de libre comercio. Entonces, ahí hay una gran oportunidad para que la inversión extranjera en la República Dominicana, proveniente de Estados Unidos, se incremente. Porque son muchas las aristas que toca esta política de aranceles del presidente Trump. O sea, son oportunidades que evidentemente en el mediano se le abre a la economía dominicana. Entonces no todo es tan malo, pudiera decirse. No todo es tan malo, porque hay impactos que son directos, como el caso de las exportaciones de zonas francas. Hay otros impactos que en la medida que estas políticas se reacomodan, hay países que ganarán y otros que a lo mejor perderán mucho. Y entonces la República Dominicana tiene aristas que yo creo que puede sacarle provecho, o hay un espacio de oportunidad. En esta guerra comercial de aranceles por parte de Estados Unidos, en perjuicio de sus aliados, ¿podría haber repercusiones desde los aliados hacia Estados Unidos? Porque, por ejemplo, cuando enfrentó a México y a Canadá, yo recuerdo que en los noticiarios salió que Canadá empieza a sacar los productos estadounidenses de sus supermercados. Y yo creo que ahí él como que se suavizó un poco. ¿Qué repercusiones podría haber desde los aliados hacia Estados Unidos? ¿Podrían accionar de la misma manera también? Yo creo que van a haber reacciones. Y las reacciones van a ser básicamente de los países con gran comercio con Estados Unidos. Por ejemplo, China inmediatamente va a reaccionar. Y muchos países asiáticos también van a reaccionar. Y de hecho, Antonio, para mayo hay una visita del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, a Rusia y a China, que son los tres miembros del grupo del BRIC, que son los países, es el esquema de unidad de economías mundiales que le está haciendo frente al otro esquema del grupo de los 7. Y fíjate lo siguiente, los BRICS se van a reunir, pero Trump ha hecho algo interesante, que ha tratado de dividir a China y a Rusia. Sí.
y eso en cierta manera pone en pausa muchas reuniones quizás que pudo haber hecho los BRIC. Déjame decirte que generalmente los BRIC, después del ascenso de Donald Trump, se ha reunido poco. Sí. Porque Donald Trump ha estado con reuniones con Putin sobre el caso de Ucrania, y también tiene un viaje pendiente a China. Pero quizás, Antonio, la pausa o el stand-by en que están la mayoría de esas economías que se ven afectadas, grandes economías, se ha debido a que él no había hecho el anuncio oficial. Él ya ha hecho el anuncio oficial y en base a ese anuncio, yo supongo que van a tomar acciones inmediatas. Que van a reaccionar. Porque nosotros, por ejemplo, si el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llama a Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS, y le dice: Antonio, ¿qué hago? ¿Qué tú le dices? Yo creo que hace tiempo que el presidente de la República, en primer lugar, debió asumir un liderazgo en la región. Exacto. Y convocar a los líderes del DERECAFTA para que por lo menos presionar a Estados Unidos y cambiar y mejorar el DERECAFTA. México lo hizo con Canadá en el 2016, cuando Donald Trump era presidente, y modificaron el acuerdo de libre comercio. Nosotros no lo hemos hecho. Incluso tenemos temas pendientes con algunos productos como el arroz, que eso como que no está claro todavía. Claro, hay temas pendientes que nosotros tenemos que sentarnos en una mesa, pero debe asumir liderazgo, y la económica es la más fuerte de la región. Y entonces yo pienso que eso se debe asumir como tal. Hablando del tema de la guerra arancelaria ya oficializada por el presidente de los Estados Unidos, que afecta a casi 200 países que son socios comerciales de ese país. Sí. A nosotros nos va a tocar en la amonestación un 10% de las exportaciones que República Dominicana hace hacia el territorio norteamericano. Y decía Adelaida, Yarit, señores, Siriaco, que esas exportaciones son el 60 y pico % de la zona franca, solo de zona franca. Exacto. Porque hay otras exportaciones que no son derivadas de zona franca, sino de otros renglones que nosotros, por ejemplo, productos agrícolas, que nosotros exportamos a la economía americana, y eso realmente le va a quitar competitividad a esos sectores, a sectores de zona franca donde se hacen zapatos o pantalones, jean, blusas, brasier, etcétera, etcétera, lo que se haga. Esas empresas que están aquí van a tener que pagar un 10% de arancel sobre los costes que están teniendo en este momento. Eso nos va a nosotros a generar, entonces, quizá, posiblemente, si ellos si yo soy una industria de zona franca y tengo que pagar ahora adicional a todo lo que pago, los impuestos locales y la nómina y todo eso, y me ponen un 10%, entonces yo voy a sentarme con mi equipo a buscar dónde que voy a bajar los costes de producción. ¿Dónde lo voy a bajar? Yo voy a tirar a la calle. Si tengo 300 empleados, tiro 100 a la calle. Pues eso puede venir, Puede venir. Eso puede venir. Me estoy refiriendo en zona franca. Pero también tenemos un tema de los productores agropecuarios. Por ejemplo, nosotros exportamos a México, que él hablaba de eso, a Estados Unidos, aguacates. Aquí hay una gran producción de aguacate, fundamentalmente en el sur. San Cristóbal, Ocoa, entonces esas provincias del sur, San Juan de la Maguana, hay fincas de cientos de tareas produciendo aguacate. Esos aguacates van a tener un 10% de arancel aparte de todo lo que pagan esos productores. ¿Qué va a ocurrir con eso? Bueno,
los productores de aguacate y de cualquier otro rubro van a tener que cargar los costos sobre los precios o disminuir la empleomanía. Bueno. Pero también Antonio Siriaco hablaba de otra oportunidad también. Exacto, las oportunidades. De otra oportunidad que tiene también la industria dominicana a propósito de los acuerdos que tiene con otros países, entre ellos China. Y también por la ubicación el tema Yari, que no se lo planteé a Antonio Siriaco, es que esas oportunidades son a largo plazo. Eso es Mientras cierto. tanto, la economía dominicana a corto plazo se verá afectada. Fuñe porque, por ejemplo, China. Es verdad, ahí está China. Nosotros tenemos Europa, CARICOM, una relación con Centroamérica comercial y diplomática con ellos. Pero ¿cuánto se lleva eso? Un periodo de gobierno completo, desarrollar un esquema de una relación fuerte y aumentar las relaciones comerciales. Sí, pero yo creo que es una excelente oportunidad, viendo el panorama completo, de poder explorar esas oportunidades y tenerla en cuenta a futuro, porque a veces cuando estamos bien en el momento, en el presente, olvidamos las cosas que tenemos ahí en reserva y no le damos forma. Sí. Y en eso, por eso le hicimos la pregunta a él de cuáles eran las oportunidades de ampliar el mercado, explorar otros países, otras naciones. Y a mí me gustó mucho la parte que él dijo, es que estamos pegados siempre y queremos estar pegados siempre de los gringos. Habiendo otros mercados. No se pueden tener los huevos en una misma canasta. Exactamente. Eso es un problema y hay muchísimas economías que han quebrado por eso. Y por eso el llamado que le hace el presidente Luis Abinader, República Dominicana en la región es la economía más fuerte. Caramba, vamos a asumir ese liderazgo y vamos a hacer ese sueño realidad de Simón Bolívar, de unirnos como bloque y enfrentar a los poderosos que quieren embromar a los más pequeños siempre. Y lo mismo le pasa a Adelaida. Tú que señalas eso, que a lo que él se refirió, es lo que está ocurriendo con México. Sí. En México, más del 50% de la relación comercial e industrial y todo es con Estados Unidos. Que lo tienen también ahí que están en frontera con ellos. Entonces a México, ustedes ven que por ejemplo la presidenta Sheinbaum no ha respondido de manera rápida ni en el tono en que la mayoría de la gente espera, porque ellos además tienen una carga en Estados Unidos de mexicanos que viven en Estados Unidos y esa diáspora manda dinero a México. Que le pasa a todos los países limítrofes. Yo creo que ella ha mantenido una postura de alguna manera inteligente a propósito de económicamente todo lo que implica romper o afectar esas relaciones con Estados Unidos, y quizás el porqué de su reacción. Algunos la ven como pasiva, pero yo creo que es más inteligencia que otra cosa. Sí, mucha inteligencia de ella y de verdad me da mucho gusto ver cómo ella se maneja con inteligencia emocional. La primera mujer presidenta de México. Terminamos, Adelaida. Vamos a despedir la intervención de Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y dar las gracias a ustedes, nuestra audiencia, que siempre está ahí con nosotros toda la semana. Así es. Recordarle a todos nuestros seguidores que nuestro contenido está disponible a través de nuestro canal de YouTube, Reseñas TV. Activen la campanita, comenten, den like y nos vemos por las redes sociales. Muchas gracias por estar como siempre con este espacio, Reseñas, el podcast, con Rafael Núñez a la cabeza del barco. Yarid Ortiz, generación millennial. Aquí presente. Capitán que está acabado ya. No diga eso. No, Adelaida Martínez, Mire un placer. Mire, lo tiene como verde hoy los ojos. Ahorita sale Aronda. Feliz resto del fin de semana, a pasarla bien, a portarse bien, porque si no se portan bien, deben asumir las consecuencias. Se quedó calladito, me voy a portar bien. Me voy a portar bien.